Bueno, chicos, entonces cuando hablamos de riñón y uréteres, ¿ustedes qué recuerdan? ¿Qué me pueden decir de estos órganos? Chicos, El ¿qué riñón pueden? filtra el plasma y los uretres viaja la orina desde el riñón hacia la vejiga. Y a través de los uréteres viaja la orina. ¿Qué más podemos decir de ellos? Son retroperitoneales. Son órganos retroperitoneales. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de ellos? ¿Mm? ¿Qué más podemos decir, chicos? ¿Qué se acuerdan? ¿Mm? Bueno, entonces primero que los riñones son dos, son órganos retroperitoneales. ¿Qué significa eso? Chicos, ¿qué significa que sea retroperitoneal? Que se encuentra posterior al peritoneo. Que se encuentra posterior al peritoneo. Si yo lo preguntara en términos de la pared abdominal, ¿con cuál pared estaría relacionado? La posterior. Con la pared posterior. Muy bien, entonces aquí vemos que los riñones son dos. El izquierdo está más abajo que el derecho. Perdón, el derecho está más abajo que el izquierdo. ¿Y por qué cree que está así? ¿Por qué? ¿Por el hígado? Porque el hígado está al lado derecho, entonces si recuerdan cuando vimos digestivo, hay una impresión renal en el hígado. Entonces, el riñón va a tener unas caras, entonces yo tengo una cara anterior, voy a tener una cara posterior. La diferencia entre la cara anterior y la cara posterior es que la cara anterior es un poco más ovalada y la cara posterior es un poco plana. ¿Listo? Voy a presentar un borde lateral, una extremidad superior o polo superior, una extremidad inferior o polo inferior, un borde medial, y en ese borde medial va a estar presente una especie de incisura o escotadura que se llama el seno renal. Es un espacio que hay allí. En la parte del polo superior tengo presencia de esta glándula que se llama, Suprarrenal. es la glándula suprarrenal. ¿Listo? En su parte posterior, el riñón va a estar relacionado con los músculos de la pared posterior del abdomen. ¿Y cuáles son los músculos de la pared posterior del abdomen? ¿Cuáles son los músculos? Cuadrado lumbar. Cuadrado lumbar, ¿cuál es el otro? Ilíaco,
Psoas mayor. El psoas mayor, el ilíaco no. Entonces aquí vemos el músculo cuadrado de los lumbos, que, bueno, aquí la imagen estaba mal dicha. El cuadrado de los lumbos sería este que encontraríamos aquí, y aquí tendríamos el psoas mayor. ¿Y por qué hago la corrección aquí? Porque salen este par de nervios que ustedes conocen, que hacen parte de qué plexo. Lumbar. El plexo lumbar. Entonces recuerden que nosotros decíamos que los nervios del plexo lumbar para su emergencia toman como referencia el músculo psoas mayor. Entonces ellos salen laterales a él. Entonces aquí tenemos el nervio iliohipogástrico y tenemos el nervio ilioinguinal, y que si los ubicas, ellos están saliendo posterior a la cara posterior del riñón. Entonces esta es la relación que tenemos entre estos dos. Adicionalmente, si ubicamos en una vista anterior, vamos a tener que el riñón derecho, pero en este caso sería el izquierdo, esto sería el derecho, en relación con las arterias, con la arteria aorta abdominal y la vena cava inferior, van a estar relacionados en términos de distancia. ¿Qué significa eso? Que el izquierdo va a estar más cerca a la arteria, la aorta abdominal, y el derecho va a estar más alejado de ella. Por ende, las arterias y las venas no van a ser iguales en cuanto a su tamaño. Bueno, entonces aquí tenemos un corte coronal. Entonces estamos viendo unas estructuras. Este músculo que tengo aquí se llama el músculo diafragma. El diafragma, recuerden que él deja unos espacios que aquí lo puedo identificar como el receso costodiafragmático. ¿Qué significa eso? Que el pulmón puede llegar hasta este espacio. Como el riñón no está sujeto a alguna estructura, su ubicación o el posicionamiento de este va a estar dado por unos ligamentos. Entonces tenemos un ligamento que se llama hepatorrenal, que es este que voy a tener aquí. Voy a tener esta lámina de peritoneo, que es la lámina parietal posterior. Entonces, eso ya delimita que el riñón sea un órgano retroperitoneal. Vamos a tener una fascia que se llama la fascia renal, que es esta que vemos aquí, que es tejido adiposo que lo está envolviendo. Luego vamos a tener una cápsula adiposa, y la que está realmente unida al riñón se llama la cápsula fibrosa. O sea que en este orden así voy a encontrar las tres capas que lo estarían cubriendo. Si yo hago un corte coronal del riñón, ya me voy a ir a la estructura interna. Entonces, ¿qué estructuras voy a ubicar allí? Todo este tejido que señalo, que espero lo entiendan de esa manera, todo esto que voy a señalar aquí, que voy a señalar aquí, o que voy a señalar aquí, corresponde a algo que se llama el parénquima renal. Y el parénquima renal, parénquima significa tejido, y el parénquima renal lo conforman la corteza renal y la médula renal. Si yo les señalo toda esa estructura, eso corresponde al parénquima renal, que es toda la estructura. Entonces la parte más superior
del parénquima renal, esto, corresponde a la corteza, que es esta. Esto es corteza, todo lo que está dentro de esta línea verde, o sea, esto de aquí. Y la parte interna, aquí, corresponde a la médula renal. Entonces la médula renal va a presentar unas estructuras en forma de pirámide que se conocen con el nombre de pirámides renales. Entre pirámide y pirámide, la corteza renal se proyecta aquí, se invagina, o sea, se mete en medio de ella, y esto corresponde a la columna renal. ¿Listo? Entonces, la corteza yo lo puedo ubicar en la periferia, sin embargo, parte de ella se proyecta internamente, delimitando las pirámides, y a eso le llamamos columna renal. Las pirámides pues tienen una forma geométrica. Entonces acá tenemos su base, aquí sería sus bordes laterales, y en la parte inferior tengo el ápex. Y ese ápex es la papila renal. Entonces, esa papila ya se va a continuar con una estructura que tiene forma de copa. Ustedes que algunos posiblemente van a misa, entonces recuerden que en misa católica hay una copa que se llama el cáliz. Entonces aquí tengo esta estructura y se le llama el cáliz menor. Dos o tres pirámides se relacionan respectivamente con un cáliz menor y me van a formar una estructura mucho más grande que se llama el cáliz mayor. Entonces tengo pirámide, ápex de pirámide, papila renal, relación directa con el cáliz menor, dos o tres cálices menores me forman un cáliz mayor, y dos o tres cálices mayores me van a formar esta estructura que veo aquí, que se llama la pelvis renal, o sea, toda esta estructura grande. Y la pelvis renal, cuando sale de este espacio que les dije al comienzo, este espacio que hay aquí, cuando sale todo este espacio, que se llama el seno renal, entonces si yo proyecto una línea entre estos dos bordes, cuando la pelvis renal sale de este borde, ya se convierte en uréter. O sea que si estuviéramos en condiciones de la práctica y yo ubicara en un riñón y señalar aquí, ¿ustedes qué respuesta me darían? Pelvis renal. Pelvis renal. Y si lo ubico acá, Uréter. sería el uréter. Hasta allí, ¿eso es claro, chicos? Sí, profe. Listo. Entonces el riñón va a estar irrigado por las arterias renales. Entonces hablamos de dos arterias, una arteria renal derecha y una arteria renal izquierda. Entonces las arterias, cuando entran, ellas se van a dividir en dos ramas. Una rama anterior y una rama posterior. Entonces ellas entran y se dividen en dos.
¿Listo? Una anterior y una posterior. Y cuando están dentro del riñón, la rama anterior, entonces se va a dividir porque el riñón tiene unos segmentos. Entonces voy a tener superior o apical, muy similar a lo que pasa en los pulmones. Anterior superior, anterior inferior y, bueno, e inferior. Y si usted revisa en detalle, mira que ellas pasan laterales a las pirámides, o sea que ellas están presentes en qué estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? La columna. Está en la columna, o sea, está en la corteza renal. Entonces, ¿qué sucede? A nivel de la corteza, entonces voy a tener una zona que se llama subcapsular, donde voy a tener un corpúsculo renal, que los voy a tener aquí. Entre la corteza y la médula renal, vamos a tener Recuerden que la función del riñón, ¿cuál es? Filtrar, Filtrar, ¿qué más hace? absorber, ser una barrera para que no se filtren las proteínas, maneja lo que es la renina angiotensina. Sí. Entonces, recuerden que va a haber una relación directa entre las arterias y las venas. Entonces, una permite la filtración y otra permite pues la recirculación de lo que el riñón no va a excretar. Eso se llama un proceso de reabsorción. A nivel de la médula renal, yo voy a tener unas asas que va a ser una asa descendente, una rama descendente, y voy a tener una rama ascendente, que todo su proceso va a terminar en un túbulo colector, que es este, que en últimas se convierte en la estructura que va a recibir todo el proceso de filtración, excreción, absorción y de reabsorción. O sea, ya lo que no voy a botar lo traigo y lo voy a llevar a esta estructura que se encuentra a nivel de la pirámide, y esto estamos en el ápex de la pirámide. La papila renal. La papila renal. ¿Y de la papila renal hacia dónde voy? Cáliz menor. Al cáliz menor. Entonces ya internamente pues esto es lo que vamos a ver. Entonces voy a tener un plexo capilar y un plexo capilar medular. Entonces entre los vasos renales, entiéndase venas y arterias, se va a hacer el respectivo proceso de intercambio para poder excretar lo que necesito excretar. ¿Listo? Igual ustedes en fisiología pues lo van a ver en mayor detalle. El riñón tiene una estructura funcional que se llama la nefrona o el nefrón. Ella se va a encontrar a nivel de la médula, entonces va a estar aquí. Entonces las tres funciones fundamentales del riñón, ¿cuál es? La filtración glomerular. Entonces a nivel del glomérulo se hace ese filtrado, una excreción tubular, o sea, por los túbulos colectores proximales y distales, se da ese proceso de excreción, y a nivel de los mismos túbulos, lo que el cuerpo necesita, lo toma nuevamente. ¿Listo? A nivel de los linfáticos, entonces vamos a tener unos linfáticos presentes a nivel de la corteza, a nivel de la médula, que se van a relacionar con los vasos
sanguíneos que tengo presentes a nivel de la aorta abdominal, y estas estructuras van a drenar hacia el abdomen por un conducto que se llama el conducto torácico. Y ese conducto torácico, ¿qué vaso sanguíneo acompaña a nivel del diafragma? O sea, nosotros tenemos, si recuerdan, nosotros tenemos allí unos espacios, y yo les decía que por allí pasa algo. ¿Qué vaso sanguíneo acompaña? A ver, María del Mar, ¿qué vaso sanguíneo? Camilo, ¿qué vaso sanguíneo? Linfáticos. No. Eider, ¿qué vaso sanguíneo acompaña? ¿Acompaña qué, profe? Estos linfáticos se unen a un tubo, a un conducto que se llama el conducto torácico. Y ese tubo acompaña un vaso sanguíneo que está atravesando el diafragma. ¿Cómo se llama? Mm, La, la vena cava. No, la aorta Ah, abdominal. la aorta. Vale. ¿Quién inerva al riñón? Bueno, entonces tenemos una inervación parasimpática dada por nuestro viejo y conocido amigo, el nervio vago. Entonces, recuerden que él desciende a nivel del abdomen. Él pasa del abdomen, del tórax al abdomen, acompañando ¿qué estructura? El esófago. Pasa acompañando el esófago, muy bien. Y recuerden que como son dos nervios vagos, entonces ellos hacen una rotación, se convierten en troncos vagales anteriores y posteriores. Entonces el nervio vago, a la altura del ganglio celíaco, pues me va a dar un ganglio para unas fibras que se llaman el ganglio aórtico renal, y un ganglio específico para el que sería el ganglio renal. Entonces, desde el punto de vista del sistema parasimpático es el nervio vago, y desde el punto de vista del simpático lo va a ser los nervios esplánicos menor y el himo, porque recuerden que el sistema nervioso simpático tiene dos troncos, un tronco torácico y uno lumbar. Y en la parte inferior, entonces, ya el componente sacro, que hace parte del sistema simpático, pues también tiene que ver con él, y su actuación está dada básicamente sobre el uréter. Bueno, el riñón puede presentar algo que se llama una hidronefrosis y una litiasis renal. Como él filtra, uno de los materiales que él filtra es el calcio, pero puede que el exceso de calcio se acumule, y cuando se acumule va a generar que primero la piedrita, el cálculo, descienda por el uréter y lo puede taponar. Entonces, al taponarse, ¿qué va a suceder? El líquido que está siendo filtrado por el riñón y ya está siendo excretado para que llegue a la vejiga no va a llegar allá. Entonces, como no llega, ¿qué va a suceder? Se dilata.
y a eso le llamamos una hidronefrosis que está acompañada de una litiasis renal. O sea, tenemos un cálculo que puede estar a nivel del riñón o puede estar a nivel de la uretra. Y pues es algo doloroso, es algo supremamente incómodo. Para los hombres dicen que es el parto en los hombres. Y pues hay personas que presentan con mucha frecuencia ese tipo de condición. El riñón puede presentar una patología que se llama un riñón poliquístico. Entonces lo vemos aquí. Son tumores que se presentan en él. Pregunta, ¿una persona puede vivir sin riñón? Solamente con uno. Con uno, profe. Con uno puede vivir. Ujú. ¿Listo? Bueno, entonces, del riñón paso al seno renal. Del seno renal, ¿qué estructura tengo allí? Entonces aquí tengo, bueno, el riñón. Yo les decía que hay un borde. Entonces ese borde me delimita ¿qué? Aquí esto, ¿cómo se llama? Pelvis renal. La pelvis renal. Y cuando pasa este borde, entonces ya se convierte en uréter. Entonces el uréter es un tubo longitudinal de más o menos unos 20 a 25 centímetros que desciende y va a llegar a la vejiga. Entonces este tubo va a presentar tres partes estrechas. La primera parte, cuando él pasa de pelvis a uréter. La segunda, cuando él pasa los vasos ilíacos. Y la tercera no la veo aquí, pero se da cuando él entra a la uretra, a la vejiga, perdón. Entonces ahí estamos, esas son las tres partes estrechas. Entonces él desciende, aquí tenemos estos vasitos, ¿cómo se llaman? Pero les coloco la flechita. Esta, ¿cómo se llama? Esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los vasitos que señalé allí? Que cambian de nombre entre hombre y mujer. Gonadales. Son los gonadales. Entonces, que en el caso de la mujer serían las ováricas, los vasos ováricos, y en el caso del hombre serían los testiculares. Listo, bueno, entonces ya dejo el riñón, ya hablé del uréter, llego a la vejiga y luego voy a tener la uretra. Entonces el uréter, pues hablábamos de que es la continuación de la pelvis renal que atraviesa toda la parte posterior de la pared posterior del abdomen, valga la redundancia, y va a llegar a la vejiga. Y la vejiga es una bolsa de reservorio que me va a almacenar la orina que está siendo filtrada y conducida a través de él. Aquí tenemos un corte transverso, entonces estamos viendo la relación de los uréteres en relación con la vejiga femenina y con la vejiga masculina. En el caso de las mujeres, en el camino para que los uréteres lleguen a ella se encuentra el útero. Entonces el útero hace parte del aparato reproductor femenino. En la parte inferior él presenta un ligamento que se llama ligamento lato y va a ser atravesado por el uréter para llegar acá. En el caso de los hombres no, él pasa de una manera libre y despejada. A nivel de espacios, entonces estamos viendo el recorrido que tiene el uréter femenino. Va a pasar por unas excavaciones, unos espacios
que van a estar entre el recto y el útero y hace su recorrido por la parte inferior para llegar a la vejiga. En el caso de los hombres, desciende y se va a ubicar lateral a esta estructura que está viajando desde el testículo, que es la continuación de la cola del epidídimo, que se llama el conducto deferente. Muy bien. El uréter puede presentar una duplicidad ureteral, o sea, yo puedo tener dos uréteres, y también podría presentar algo que se llama una estenosis. Entonces, la parte de la pelvis, cuando ya se continúa como uréter, una parte estrecha, y lo que tienen que hacer es un corte para poder que haya una correcta y adecuada evacuación. Entonces aquí vemos la obstrucción y aquí ya el procedimiento cuando se corta para que pueda evacuar de manera normal. También se puede presentar un megauréter congénito, o sea, un uréter grande que tiene un volumen amplio en su parte interna, entonces puede evacuar muy buena cantidad de orina. La vejiga, entonces, es el órgano de reservorio que va a estar ubicado en la parte inferior, ya entre los órganos intrapélvicos, que es la encargada de recolectar la cantidad de orina que está siendo filtrada. En el caso de los hombres, pues ya les dije lo que sucede, la relación que tiene con el conducto deferente. Y en la parte superior vamos a presentar un pliegue que se llama el pliegue umbilical mediano, que es este que se une a la línea alba, pero en su parte posterior, y a eso le llamamos el uraco. Y también vamos a presentar unos pliegues umbilicales laterales, que ustedes cuando vieron en el abdomen, en la parte lateral, en la vaina posterior del recto del abdomen, se alcanzaban a ver unas elevaciones y corresponden a esos pliegues. En el caso de la mujer, entonces la vejiga va a estar ubicada anterior al útero y va a presentar unas partes. Entonces la parte superior de la vejiga se llama el cuerpo. La parte anterior se llama el ápex. Lo voy a tener aquí. La parte posterior sería el fondo. Y en la parte inferior voy a presentar el cervix o cuello, que va a estar aquí. ¿Listo? En el caso de los hombres se presenta básicamente lo mismo. Entonces vamos a tener en la parte superior, eso sería el cuerpo. En la parte posterior tengo el fondo. En la parte anterior tengo el ápex. Y en la parte inferior tendría el cervix. Entonces, aquí me relacionan la llegada del uréter, que es este, que se ubica lateral a este conducto, que se llama el conducto deferente, que ya les dije que viene desde el testículo, es la continuación de la cola del epidídimo. La vejiga, entonces, es una bolsa de reservorio que en la parte interna presenta unos orificios
que se llaman los orificios ureterales, que son dos, derecho e izquierdo, presentes tanto en hombres como mujeres. Y en la parte inferior, a la altura del cuello, se relaciona con el orificio interno de la uretra, y aquí va a formar una estructura que se llama el trígono vesical. Pongámosle otro color. Aquí. Entonces, si yo les pregunto a ustedes qué estructura delimitan el trígono vesical, serían los orificios ureterales y el orificio interno de la uretra. En la parte externa de ella tengo un músculo que se llama el músculo detrusor. Entonces este músculo tiene una característica: cuando la vejiga está relajada, presenta unos pliegues, y cuando la vejiga está llena, o sea, está distendida, se dilata y se hace liso. ¿Listo? En la parte inferior de el trígono vesical vamos a encontrar el orificio interno de la uretra y también el músculo trigonal. Entonces ese músculo trigonal, por acción de el componente simpático o parasimpático, pues va a permitir la apertura o el cierre de la vejiga como tal, y por ende su evacuación del contenido que esté presente allí. Entonces, ¿quién irriga la vejiga? Entonces tenemos ramas que vienen de la arteria ilíaca interna, que ustedes saben que es una rama de qué vaso sanguíneo. Ilíaca común. De la ilíaca común, muy bien, que a su vez es una rama de la aorta abdominal. Entonces vamos a tener las arterias vesicales superiores, que lo vamos a tener aquí, que son estas y estas. Y vamos a tener la arteria vesical inferior, que en el caso de los hombres pues tendríamos una rama para la próstata. A nivel de los nodos linfáticos, entonces pues tenemos unos nodos que están acompañando a los vasos ilíacos. Entonces tenemos, en el caso del hombre, los nodos linfáticos inguinales superficiales, inguinales profundos, que están acompañando a los vasos ilíacos externos e internos, que siguen su recorrido como nodos ilíacos comunes, y luego se van a ubicar anteriormente a la aorta, entonces se van a llamar preaórticos. Ahora, estos nodos linfáticos es importante tenerlos en cuenta, porque en el caso de los hombres, cuando hay presencia de un cáncer de testículo, pues es una vía de diseminación muy rápida, y por eso el cáncer de testículo en el hombre puede ser muy agresivo. Entonces, ¿quién inerva la vejiga? Entonces ya lo habíamos hablado. Aquí tenemos los troncos desde el punto de vista simpático. Entonces tenemos los troncos torácico y lumbares. Y desde el punto de vista parasimpático tendríamos los troncos a la altura de las raíces sacras, que están acá. Desde el punto de vista del componente simpático y parasimpático, entonces el simpático permite que la vejiga se dilate, el orificio interno de la uretra se dilate y pueda salir la orina, y desde el punto de vista simpático permite el cierre del orificio interno de la uretra. ¿Listo?
Una alteración patológica puede ser la extrofia vesical, entonces que a la altura del hipogastrio la vejiga haya salido. Aquí en la parte inferior tenemos el escroto, que es la bolsa donde los testículos se ubican. Y acá tenemos pues un testículo que no ha descendido, que se llama una criptorquidia. ¿Ustedes saben la palabra orquídea qué significa? ¿Alguno ha escuchado qué significa la palabra orquídea? Bueno, la palabra orquídea viene del griego y significa testículo. Entonces por eso hablamos de criptorquidia y también hablamos de orquidectomía. Entonces para que tenga presente que la flor nacional de Colombia es la orquídea. Luego de la vejiga, entonces voy a tener un conducto que se llama la uretra. Entonces la uretra va a estar delimitada por dos orificios. El orificio interno de la uretra y el orificio externo de la uretra. En el caso de las mujeres, la uretra es corta y vertical. Entonces ella va a permitir digámoslo, la mayor prevalencia de infecciones urinarias. Y recuerden, chicos, que las mujeres y también niñas, las mujeres no orinan por la vagina porque el orificio vaginal está acá atrás. Y aquí tenemos el orificio externo de la uretra que corresponde al meato urinario. ¿Listo? Entonces mire, por la relación que hay aquí se puede presentar infecciones vaginales rápidamente. Y también pues me corrigen los que son auxiliares, creo que es más fácil de pasar una sonda. En el caso de los hombres, entonces la uretra va a presentar tres porciones. Una porción prostática, entonces atraviesa la próstata. Una porción membranosa, que está atravesando los músculos del piso pélvico, del diafragma pélvico, y una parte externa que se llama la uretra esponjosa o peneana. Entonces la uretra masculina es mucho más larga, es más tortuosa, y también cuando hay una hipertrofia prostática, pues uno de los síntomas es que la orina, el volumen de orina se vea disminuido. Pues por la razón que les estaba diciendo, porque la próstata está siendo atravesada por la uretra. En el caso de los hombres, entonces la uretra masculina, valga la redundancia, cumple dos funciones. La primera función es ser el conducto para la evacuación de la orina. Y a su vez también cumple la función de ser el conducto por donde se evacúa el semen. Y eso explica el por qué en los hombres, en la gran mayoría, después de tener una relación sexual y eyacular, se debe orinar para limpiar los residuos que hayan quedado presentes allí. ¿Listo? Entonces esa es la explicación que se tiene. La uretra masculina normalmente debe terminar en el glande, en el orificio externo de la uretra. Aquí. Sin embargo, hay algo que se llama una hipospadias. Entonces el orificio externo de la uretra termina a la altura del bulbo esponjoso. Entonces mire que aquí la uretra tendría que terminar en esta parte y aquí termina en esta. Entonces lo que tiene que hacer el cirujano es corregir y alargar la uretra para que termine en el glande.
Listo, chicos. Bueno, entonces paro allí. Obviamente vamos a hablar de la parte práctica del sistema urinario. Entonces, cuando hablamos de sistema urinario, pues les dije que ellos hablamos de 3 órganos, que son los riñones, que son los uréteres, que es la vejiga, y que es la uretra. Entonces acá tenemos, mira que los riñones son órganos que se ubican en la parte posterior, o sea, son órganos retroperitoneales. Entonces aquí lo vemos. Entonces vamos a identificar el polo superior, polo inferior, borde lateral, borde medial. Este borde medial presenta una escotadura. ¿Cómo se llama? Seno renal. ¿Cómo? Seno renal. El seno renal. Entonces aquí tenemos este vaso sanguíneo, ¿cómo se llama? Que es este mismo. Profe, ¿ese seno renal puede ser el mismo hilio? No, el hilio es, acuérdate que cuando se habla de hilio es donde vamos a tener las 3 estructuras en línea. Que son la arteria y la vena. La arteria, la vena y el uréter. O sea, en el seno renal vas a ubicar el hilio, pero no, el seno y el hilio no son lo mismo. Ah, ok, gracias. ¿Listo? ¿Cómo se llaman estos vasitos que señala acá arriba? ¿La vena renal? Son las venas renales. Entonces, aquí tenemos aquí tenemos la vena gonadal. Del lado derecho, ¿se acuerda que nosotros hablamos que drenaba directamente a la cava inferior? Y la vena gonadal del lado izquierdo, que está drenando directamente a la renal. ¿Listo? Y que por eso en los hombres se puede presentar con mayor facilidad un varicocele. Entonces, sigo descendiendo acá. Estos vasos sanguíneos son ¿cómo se llaman esos vasos? Renales. Las arterias renales. ¿Y la arteria renal cuando entra al riñón en cuántas partes se divide? O sea, las dos ramas principales, Dos, anterior y posterior. anterior y posterior. Entonces, bueno, aquí ya han hecho un corte. Esto que señalo aquí corresponde a ¿qué? La pelvis renal. La pelvis renal. Y eso entonces sería El uréter. el uréter. Y este vaso sanguíneo que está saliendo aquí y aquí sería La arteria gonadal. las arterias gonadales. Muy bien. Entonces, esta porción que yo señalo aquí corresponde a esto. Sí, la médula, pero tiene un nombre específico. Pirámides. ¿La pirámide qué? Renal. La pirámide renal. Aquí esta que tiene esta estructura que tiene una pequeña depresión sería Papila. la Papila renal. papila renal, que se está relacionando con ¿qué? Este Cáliz menor. menor. Cáliz menor. Y este grande sería Cáliz El mayor. cáliz mayor. el cáliz mayor. Muy bien. Y esta estructura corresponde a Uréter. al uréter. Entonces aquí tenemos ya un riñón aislado. Esta estructura es el uréter. Aquí tengo Pelvis. la pelvis renal. Aquí tengo la arteria renal. Aquí tengo la vena renal. Este espacio
corresponde a La corteza. no el espacio, este espacio, Seno renal. el seno renal. Entonces aquí tendría pues, el borde lateral, borde medial, extremidad superior, extremidad inferior, cara anterior, cara posterior. Entonces hagamos un acercamiento a las estructuras internas. Entonces esta parte corresponde a La corteza. corteza renal. Esta, La columna. la columna renal, que es la proyección interna de la corteza. Esto corresponde a La médula. médula renal. Este orificio, Papila renal. papila renal. Esto, Cáliz menor. cáliz menor. Cáliz mayor. La pelvis renal. Pelvis renal. Pelvis renal y Ureter. uréter. Y si yo señalo de aquí a acá, ¿cómo se llama esto? Parénquima. Parénquima renal. ¿Qué es la unión de qué tejidos? ¿La unión de La qué? médula y la corteza. Médula y corteza renal. Entonces veamos acá la vejiga femenina. Entonces esta parte sería ¿qué? La uretra. La uretra. Esto corresponde a El cuello. el cuello y allí voy a encontrar el orificio interno de la uretra. Por ende aquí tengo el orificio externo de la uretra. Eso sería el fondo de la vejiga, el cuerpo de la vejiga con una lámina superior, una lámina inferior y en la parte anterior tendría el ápex. Y acá pues tengo la vejiga con su músculo detrusor. Mira la forma rugosa que presenta. Entonces mira el esfínter externo, la uretra como tal y la vejiga. Ahora vemos entonces la uretra masculina. Esta primera porción que ve acá, bueno, esto corresponde a ¿qué? ¿Qué corresponde, chicos? La próstata. Sí, a la próstata, sí, pero sería la uretra prostática, para ser más específico. ¿Esta corresponde a qué? ¿A qué, chicos? A la uretra esponjosa o la uretra peneana, y acá tendríamos la uretra Membranoso. la uretra membranosa. Entonces aquí tenemos la vejiga con su cuerpo, su parte superior, parte inferior, tendríamos el fondo, tendríamos el ápex. Bueno, entonces orificio externo de la uretra, el esfínter interno, orificio interno de la misma,
el esfínter interno, el orificio ureteral izquierdo, la uretra membranosa. Pues aquí sale ahí una porción preprostática. Normalmente siempre sale la uretra prostática. Entonces aquí tenemos la uretra prostática, la uretra esponjosa y tenemos la vejiga. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, bueno, ¿qué me pueden decir de él? Que está compuesto por ovarios, por un útero. Sí, ¿qué más? ¿Qué más pueden decir, chicos? Bueno, cuando hablamos del aparato reproductor femenino, debemos de hablar que dentro de él está el sistema genital, que una parte es externa y el grueso del aparato reproductor femenino es interno. ¿Listo? Entonces, sobre el aparato reproductor o genital femenino, pues se han tejido muchas cosas, muchas cosas, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural. En ocasiones nosotros como hombres genitalizamos las relaciones, entonces en una mujer solamente vemos un par de glándulas mamarias y una vulva, bueno, etcétera, etcétera. Pero la idea es que ustedes como futuros médicos comiencen a entender de que esto va más allá de esa aculturalidad que tenemos en relación con el sistema genital femenino. Y aquí espero, niñas y niños, que seamos, pues si hay preguntas o algo, pues seamos lo más respetuosos posibles, aunque sé que ustedes conocen del tema mucho más que yo. Listo, entonces cuando hablamos del sistema genital femenino, vamos a hablar de algo que se conoce con el nombre de la vulva. Y la vulva pues sería toda esa estructura que tenemos acá, que tiene diferentes nombres, bueno, tiene de todo un poquito, pero se llama la vulva. Entonces ella va a estar conformada en la parte superior por una elevación que corresponde a la sínfisis púbica, donde hay unos vellos púbicos, se le llama el monte del pubis o el monte de Venus. Y si ustedes recuerdan un poco la historia que a lo mejor vieron en su colegio, pues Venus, desde la mitología griega, es la diosa del amor. Entonces siempre se ha querido representar que el tener sexo es amor. Lateralmente se van a presentar dos elevaciones que corresponden a los labios mayores del pudendo, porque recuerden que toda esta región es la zona del pudendo, la zona del pudor. Entre estos dos elevaciones que se llaman los labios mayores del pudendo, va a haber un espacio que se llama la rima del pudendo. Medialmente a ellos tengo dos elevaciones que se llaman los labios menores del pudendo, que delimitan un espacio que se conoce con el nombre de vestíbulo de la vagina, porque hay dos paredes que están delimitando un espacio. Y en ese vestíbulo de la vagina aparece un orificio que corresponde al orificio vaginal u orificio de la vagina. En la parte superior voy a tener el órgano eréctil en la mujer, que se llama el clítoris, que va a tener un glande porque es un pene en miniatura. En la parte inferior va a tener un frenillo similar al del hombre, y en la parte superior tiene el prepucio del clítoris. Por eso decimos que es un pene en miniatura. O sea que anatómicamente hablando, las mujeres presentan 6 labios, 2 mayores, 2 menores y los labios a nivel de la boca. Bueno, dentro del
orificio vaginal u orificio de la vagina, hay unas elevaciones carnosas lateralmente que se llaman las carúnculas himeneales. Y en medio hay un tejido que se llama el himen. Este tejido puede ser anular, o sea que no esté presente. Puede ser septado, o sea que hay una división en medio de los dos. Puede ser cribiforme, o sea que esté perforado. Y este sería el orificio vaginal de una mujer que ya ha tenido hijos. Entonces, en ocasiones se ha planteado que la virginidad, la coloco entre comillas, está basada en esta estructura que es el himen. ¿Listo? Pero eso es un contexto cultural porque esta membrana realmente se rompe, se separa cuando las mujeres dan a luz. Y obviamente cuando, por ejemplo, por la práctica de algunos deportes como la gimnasia, el ciclismo, el patinaje, esta membrana se puede romper sin haber tenido relaciones sexuales. Y obviamente cuando se tiene relaciones sexuales por primera vez, también se puede romper. ¿Listo? Entonces, la virginidad es un concepto cultural muy amarrado a lo religioso, basado en el himen. Niñas, ¿allí hay alguna pregunta? Por ejemplo, bueno, No, hago ahí una. Bueno. Si retiro la piel, yo me voy a encontrar con un trígono que se llama el trígono urogenital. Entonces, este trígono va a estar en la parte anterior, la región genital, y en la parte posterior, la región anal. Al igual que los hombres, las mujeres presentan unos músculos que se llaman los isquiocavernosos, que son estos que vemos acá, laterales, o sea que vienen desde el isquio, llegan hacia la parte anterior, y medialmente tenemos los músculos bulbo esponjosos. Los músculos bulbo esponjoso van a tener una elevación que corresponde al bulbo del vestíbulo, y que ellos en conjunto con el bulbo esponjoso e isquio cavernoso pues son los que estarían delimitando los labios mayores. En la parte inferior del bulbo del vestíbulo, que corresponde a un tejido que cubre el bulbo esponjoso, tenemos una glándula vestibular mayor o glándula de Bartolini. Esa glándula de Bartolini es la glándula encargada de secretar una sustancia que permite la lubricación del canal vaginal. Y aquí tenemos una bartolinitis, que es una obstrucción del conducto de la glándula vestibular mayor o glándula de Bartolini, que hay que diferenciar esta bartolinitis de una foliculitis. Entonces, una foliculitis, recuerden que cuando rasuramos una parte del cuerpo que hay vello, el folículo piloso se puede inflamar. Entonces, una cosa es la foliculitis y otra cosa sería una bartolinitis. Y la glándula, entonces, recuerden que la encargada de secretar la lubricación necesaria para tener una buena relación sexual. En un corte sagital, entonces vamos a tener que entre el recto y el útero, y entre el útero y la vejiga respectivamente, va a haber un espacio que se llama las excavaciones recto-uterina y la excavación útero-vesical. Entonces, en su parte externa, aquí tengo el orificio de la vagina y se va a continuar a través de un canal que se llama el canal vaginal. Entonces, este canal vaginal se va a relacionar con el útero que está aquí presente y me va a delimitar unos espacios
voy a tener 4 espacios. Uno hacia la parte posterior, que se llama el fornix posterior, que es el más profundo, es el más largo. Voy a tener un fornix anterior y lateralmente tengo el fornix lateral derecho y lateral izquierdo. La vagina o el canal vaginal va a presentar unos pliegues transversos, que son estos que vemos aquí, que se llaman las rugas de la vagina. El canal vaginal aproximadamente mide de 10 a 12 centímetros. Y estos pliegues, que se llaman las rugas, por estimulación pueden permitir que ese canal vaginal aumente de tamaño, posiblemente hasta el doble del mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que una mujer que tenga una relación sexual con un hombre que su pene mida 10, 12 centímetros está dentro de los estándares normales. Si tiene relaciones sexuales con una persona que su pene sea mayor, va a poder entrar sin problema. Sin embargo, hay un riesgo de que la pueda lastimar porque puede llegar hasta el fornix posterior. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Lateralmente a él ya tendríamos entonces la relación que presentaría la vagina con unas estructuras propias de el útero, que se llama el paracervix, porque el útero se proyecta hacia el canal vaginal. Y recuerde que eso es una invaginación, y esa proyección es la que delimita los fornix posterior, anterior, lateral derecho y lateral izquierdo. Entonces aquí, en este corte transverso, veo la relación de la vejiga, el útero y el recto con sus respectivas espacios y excavaciones. La mujer presenta un ligamento que se llama ligamento terete del útero, y este ligamento es el que va a recorrer el canal inguinal, que en el caso del hombre sería el funículo o cordón espermático. Listo. Entonces aquí ya tengo el útero. El útero lateralmente, o sea, va a presentar un ligamento que corresponde a hojas de peritoneo, que se llama el ligamento lato. Ese ligamento lato entonces lo cubre tanto por la parte anterior y posterior, por eso hablamos de 2 láminas, y dependiendo del sector que esté recorriendo, así se va a llamar. Esto son las tubas uterinas, antes conocido con el nombre de Trompas de falopio. trompas de falopio, pero nosotros le vamos a decir tuba uterina. También se conoce como salpins. Entonces la parte del ligamento lato que está relacionada con la tuba uterina se llama mesosalpins. Esto corresponde a la gónada femenina, que sería Profe, ¿puede repetir, por favor? ¿cómo se llama esa estructura que señalo? ¿Cómo? ¿Los ovarios? Esos son los ovarios, y los ovarios corresponden a las gónadas femeninas y están ubicados hacia la parte posterior. Entonces, la parte del ligamento lato que se relaciona con el ovario se llama mesovario. Ahora, de la parte del ovario hacia abajo, tengo la porción del ligamento lato que se llama el mesometrio. Y como la parte inferior del útero, por acá, se le llama cervix, la parte del tejido que está relacionada con él se llama paracervix.
Entonces pregunta, chicos, estas dos estructuras que yo veo aquí, ¿corresponden entonces a qué? ¿Cuál es, profe? ¿Puedo volver a marcar, por favor? Espérate, de la señalo con un círculo. ¿Corresponde a qué? ¿Son los uréteres? Exactamente, son los uréteres. Porque recuerden que el útero es posterior a la vejiga. Entonces aquí hacemos un corte coronal del útero y él presenta tres partes. Una parte superior que corresponde al fondo, que en estado de gestación, de gravidez, va a llegar hasta el epigastrio. Una parte intermedia ancha que corresponde al cuerpo y una parte inferior y angosta que corresponde al istmo del útero, lo debo llamar así, y una parte más inferior al que corresponde al cervix o cuello, que va a tener dos porciones, una porción supravaginal, o sea que está por encima de la vagina, y una porción vaginal que está relacionada directamente con los fornix, anterior, posterior, lateral derecho e izquierdo. Entonces aquí tenemos un orificio vaginal del cervix y así ustedes lo pueden ver cuando hagan una citología. El útero entonces va a presentar unas paredes, unas capas. La capa más interna se llama el endometrio, que es la capa que se desprende mes a mes, por eso la fase de sangrado. Una parte muscular intermedia que se llama el miometrio y una parte externa que corresponde al perimetrio. Y dentro del cervix hay unos pliegues similares a los pliegues transversos que se presenta en el canal vaginal y se llaman los pliegues palmados. Entonces el útero, dependiendo de la edad de la mujer, va cambiando de tamaño. Entonces aquí tenemos un útero de una niña recién nacida a los 4 años. Ustedes están aquí en la pubertad. Aquí es una adulta nulípara, mujer que tenga 18 años, que no haya tenido hijos. Algunas posiblemente estén aquí, multíparas, mujeres que ya han dado a luz a más de un hijo. Y en la edad posmenopáusica. ¿Listo? Bueno, el útero va a presentar una posición en relación con la vejiga. Entonces, su posición normal va a estar que su fondo y su cuerpo se van a ubicar sobre la vejiga, pero puede presentar 3 grados hacia la parte posterior. Y normalmente se habla que estos grados van a estar asociados a la estimulación que se tiene cuando hay una relación sexual. Que normalmente debería estar aquí, cuando hay una relación sexual. Puede presentarse, entonces, cuando se va hacia la parte posterior se le llama un ángulo de retroversión. Cuando el cuerpo se flexiona y el fondo se hace posterior, se llama un ángulo de retroflexión y esto puede generar problemas a nivel del sistema digestivo. ¿Alguien me podría explicar el por qué esto podría generar ese tipo de alteración? ¿Va a ser compresión del colon ascendente? Bueno, del colon
ascendente, no, acuérdate que ahí estamos cerca ya de la ampolla rectal. Entonces la comprime y ella Antes sería el descendente. sí, ya eso es recto como tal. Sí, Entonces sí, la tienes persona razón, perdón, podría profe. tener dificultades allí. En una anteflexión severa, entonces mira lo que sucede. El fondo comprime o empuja la vejiga y eso puede generar una incontinencia urinaria. Porque mira la vejiga cómo se ve afectada. Y en una retrocesión es que todo el cuerpo del útero va a estar sobre la vejiga. ¿Listo? Entonces alguna de las tres puede generar algún tipo de alteración. Muy bien. Aquí tenemos entonces una operación, una cesárea, que es un corte de la parte inferior del útero que se hace para poder exponer y sacar el bebé. ¿Por qué se puede dar una cesárea, queridos jefes que están por allí? ¿Por qué qué, profe? ¿Qué se puede presentar por qué una paciente puede llegar a una cesárea? Porque tiene problemas con con la promontorio sacro, muy estrecho. Puede ser un canal vaginal estrecho. ¿Qué más? No hay una buena dilatación. ¿Qué otra cosa? Una placenta previa. Sí. ¿Qué más puede presentarse? Infecciones vaginales. También. Y también la posición del bebé, ¿no? Que venga en podálica. Bueno. Dentro del útero, lateralmente a él, vamos a tener la tuba uterina. Yo les dije que se conocía también con el nombre de trompa de falopio. Entonces, la tuba uterina va a tener unas porciones. La primera porción de la tuba uterina que ingresa al útero se llama la parte uterina de la tuba uterina, que es esa que señalo allí. La segunda porción estrecha de la tuba uterina es esta y corresponde al istmo de la tuba uterina. La tercera porción es una parte amplia que se llama la ampolla de la tuba uterina. Luego tendría una parte estrecha internamente que corresponde al infundíbulo y luego unas prolongaciones en forma de dedos que se llaman las fimbrias. Una de ellas recoge el óvulo que ya está maduro y se le llama la fimbria ovárica. Entonces lo recoge, lo lleva y él se va haciendo ese recorrido. La parte donde se da la fecundación es en la ampolla, que es la parte más ancha. Si en ese sitio se da la implantación, o sea, si elige quedarse aquí, a eso le llamamos un embarazo ectópico. Normalmente el óvulo que ya está fecundado se va, hace su recorrido y hace un proceso de implantación en el endometrio. Ahí se queda. Sea que esté fecundado o sea que no esté fecundado, él va a llegar aquí y va a esperar a su príncipe azul. Como no llega el príncipe azul, entonces los 5 primeros días del inicio del ciclo menstrual, pues hay una fase de sangrado, que es el desprendimiento que hace el endometrio para prepararse nuevamente para la implantación del óvulo. En relación con los ovarios, entonces vamos a tener los ovarios en relación con la tuba uterina, ¿son anteriores o posteriores? Chicos, ¿anteriores o posteriores? Ole, pasó, ¿les comió la lengua a los ratones o qué? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Los ovarios en relación con la tuba uterina son o se ubican anteriores o posteriores.
Profe, anteriores. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Mm? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la apéndice cecal? ¿Qué decíamos? ¿Qué decíamos? Profe, ¿puede repetir? Es que no se escuchó bien aquí. Cuando hablamos de la apéndice cecal, nosotros hacíamos una correlación con el ovario. ¿Qué decíamos? ¿Ustedes no me escuchan bien? ¿Me escuchan entrecortado o no me escuchan? No, profe, es que aquí el internet está muy malo y se va y vuelve. Ah, bueno. ¿Qué decíamos nosotros, por ejemplo, del apéndice cecal en relación con el ovario? Que cuando ésta se inflamaba habría que tener mucho cuidado en relación con el diagnóstico, porque es que los ovarios son posteriores. Entonces yo debo tener en cuenta que más o menos en la región inguinal o de la fosa ilíaca, debo tener referencia para no confundir un proceso inflamatorio a nivel del apéndice versus un proceso inflamatorio a nivel del ovario. ¿Se acuerda que hablábamos de eso? Entonces el ovario va a presentar un ligamento que lo sostiene, que se llama el ligamento propio del ovario, o sea que va a estar unido al útero. Tenemos un ligamento que se llama el ligamento suspensorio del ovario, que está acompañando a los vasos ováricos, o sea que lo sostiene para que no se desprenda. Y en el espacio del mesosalpinx vamos a tener los vasos que están relacionados con el ovario, que se llaman los epóforos, que están aquí. Muy bien. ¿Quién me irriga el útero? Entonces tenemos una rama de la arteria. Esta sería la arteria ilíaca común. Esta es la externa, esta es la interna. Entonces aquí tenemos ramas de la interna, que son las que me van a irrigar la tuboterina, el útero y la parte supravaginal. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a parar allí y vamos a pasar a... Listo, entonces cuando hablamos de aparato reproductor masculino, ¿qué podemos decir? Chicos, ¿qué podemos decir? Creo que lo conforma los testículos, el pene. ¿Qué más podemos decir? Bueno, entonces cuando hablamos del aparato reproductor masculino, a diferencia del aparato reproductor femenino, sus órganos son externos. Tanto el pene, que es el órgano eréctil, las gónadas, que serían los testículos, están en la parte externa. Y la única parte interna pues tendría que ver con el conducto eyaculador, que tiene relación directa con la uretra, que tiene función tanto en el sistema urinario como en el sistema reproductor. Entonces aquí tenemos un corte sagital donde vamos a ver las diferentes partes que pueden estar, que están comprometidas. Entonces tendríamos la vejiga, tendríamos la próstata,
la uretra prostática, la glándula bulbouretral con su conducto, la uretra membranosa, la uretra esponjosa. Aquí tendríamos el escroto con su gónada correspondiente y tendríamos el pene como órgano eréctil que es 100% externo. Aquí ya vemos pues una imagen un poco más ampliada, entonces de las diferentes componentes que hemos visto. Pues la lámina de peritoneo que está cubriendo la parte superior de la vejiga, por eso la excavación, que es un espacio limitado por peritoneo. Tenemos el orificio interno de la uretra, orificio externo de la misma. Tenemos la uretra prostática. Aquí tenemos la próstata con su lobo anterior, posterior y medio. Tenemos la glándula bulbouretral, la uretra membranosa, la uretra esponjosa y el pene con su cuerpo cavernoso y su bulbo esponjoso, con su cuerpo esponjoso. Aquí vemos pues un corte coronal de la misma estructura que ya hemos visto partes de ella. Entonces los orificios ureterales que en relación con el orificio interno de la uretra me forman lo que conocemos con el nombre de trígono vesical, donde tenemos el músculo trigonal. Aquí tenemos la próstata, la porción de la uretra prostática, bueno, el pene entonces va a tener un punto fijo que se va a llamar la raíz, y esa raíz va a estar conformada por dos partes. Una parte inferior y posterior que corresponde al bulbo y una parte lateral que corresponde a la cruz. Y esas cruces corresponden al músculo isquiocavernoso y el músculo bulbo esponjoso. En la parte anterior entonces voy a tener el pene con su cuerpo, que es este, que va a presentar lateralmente y superior los cuerpos esponjosos, y en la parte inferior los cuerpos cavernosos, en la parte superior lateral, y el cuerpo esponjoso en la parte inferior. Y el ápex, que es la parte más distal del pene, va a presentar la piel que lo recubre, que es el prepucio, la parte dilatada de el cuerpo esponjoso, que sería el glande, el orificio externo de la uretra, y en la parte posterior del glande hay un pliegue que se llama el pliegue balano prepucial, que en este pliegue hay unas glándulas sebáceas que secretan una sustancia que se llama el esmegma, que es una sustancia blanquecina que, por ejemplo, las mujeres, si tienen niños, tienen bebés, les deben de descender el prepucio y limpiarlo, porque eso puede ser una fuente de infección. Y en los hombres, pues ya después de cierta edad, cada vez que se bañan, pues si son circuncidados, pues se tienen que limpiar esa zona, porque es una zona que se convierte en foco de infección. Aquí tenemos el pene. Él va a presentar unas capas. Entonces, en la parte posterior del glande presenta la piel y un frenillo que va a estar aquí. Ese frenillo es el que se corta y permite que la piel se retroceda y se pueda descubrir el glande. Ese procedimiento quirúrgico, que tiene una connotación religiosa, se le llama una ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Circuncisión. Una circuncisión.
Y por estudios que han hecho se saben que las mujeres que tienen relaciones sexuales o la incidencia de cáncer uterino es menor cuando las mujeres han tenido relaciones sexuales con hombres circuncidados. Eso dicen. Entonces eso es algo pues a tener en cuenta. El pene va a tener unas fascias. Entonces hay una fascia superficial que es la túnica dartos, y esa túnica dartos tiene una característica que va a permitir que el pene, al igual que el escroto en condiciones de frío, se retraigan a tal punto que puede presentar micropenia. Esa sería la fascia superficial. Y la fascia profunda se llama la túnica de Buck. ¿Listo? El pene, entonces, en su parte lateral ya hemos visto que teníamos el músculo isquiocavernoso que corresponde a la raíz. Tenemos raíz derecha, raíz izquierda y, perdón, las cruces, porque la raíz sería el músculo bulbo esponjoso. Entonces tengo la cruz derecha, cruz izquierda y tengo la raíz. En este corte transverso, entonces vamos a tener en la parte lateral y superior cuerpos cavernosos, derecho e izquierdo, y en la parte inferior el cuerpo esponjoso. ¿Y esta estructura corresponde a qué? La uretra. La uretra, pero la uretra, ¿qué? Esponjosa. Externa. La uretra esponjosa. La parte entonces superficial tengo la piel, tengo la vena dorsal superficial, voy a tener la vena lateral del pene, lado izquierdo y derecho, la vena dorsal profunda y las arterias. ¿Listo? Aquí encuentro la fascia profunda y la túnica dartos. Entonces esta es la que le da la apariencia rugosa, la que le digo que hace que el pene en condiciones de frío, al igual que el testículo, disminuyan de tamaño. Bueno, entonces aquí tenemos una condición que se puede presentar, que es que el glande no pueda salir. Y eso se llama una fimosis. Entonces puede ser que el prepucio esté comprimiendo el glande y no pueda generar el espacio suficiente para que él salga, que puede ser una fimosis, una parafimosis, y el procedimiento quirúrgico que se hace para descubrir el glande se llama la circuncisión, donde cortan el frenillo y descienden, y si es una condición ya patológica como la que aparece en la imagen, pues hacen un procedimiento quirúrgico y ya queda allí. Normalmente en los hombres que no son circuncidados, el glande desciende y puede volver a cubrir la piel. El prepucio desciende y luego puede volver a cubrir el glande. Cosa que en los hombres circuncidados no, porque ya se corta y el glande queda descubierto. Dentro del sistema reproductor masculino, pues tenemos la uretra. Ya sabemos que ella es la vía que va a comunicar el contenido que está presente en la vejiga hacia la parte externa. Entonces sabemos que tiene 3 porciones. ¿Esta cuál es? ¿Prostática? La prostática, esta. ¿Cómo? Membranosa. Membranosa, y esta. Esponjosa. Esponjosa. Entonces dentro de la porción de la prostática, la uretra, tenemos una cresta que al momento del estímulo de la eyaculación es la que permite el impulso o el bombeo del contenido que está allí, que sería semen, hacia la parte externa. Entonces aquí tenemos los orificios con los conductos prostáticos.
tenemos un conducto seminal. Las glándulas bulbouretrales, que son estas, que van a generar una secreción, y todo eso corresponde al conducto eyaculador. Es cuando el hombre eyacula, ¿qué sucede? Esta parte de aquí se cierra y luego, por acción del sistema simpático, se genera la eyaculación y luego se relaja por acción del parasimpático y se hace un proceso de limpieza que corresponde a la salida de orina. Listo. Los testículos, entonces, son las gónadas masculinas, son dos, son órganos retroperitoneales. ¿Qué significa eso? Que están ubicados atrás, a la altura de los riñones. Ellos comienzan a descender, entonces aquí tenemos la formación a las 8 semanas. A la 11ª semana, es este, no el de arriba, no confundirlo. Aquí lo tenemos al 4.º mes, y en el 9.º mes él debe estar dentro de su bolsa escrotal. Cuando el testículo no llega a su bolsa, entonces el recorrido que él hace se le llama una criptorquidia. Entonces, que él no está aquí, ¿qué puede pasar? Ese testículo se va por el canal inguinal y se puede quedar en el abdomen. Les pregunta, chicos, ¿un hombre puede ser funcional con un solo testículo? Sí, profe. ¿En qué podría afectar tener un solo testículo? Puede ser en la producción de las hormonas y en la espermatogénesis. No, tiene 2 testículos, entonces ¿qué? Pues produce lo que el cuerpo necesite. Pues sí, posiblemente sí, claro, pues de trabajar 2 a tener que trabajar 1, sí puede pasar en eso. Pero un hombre con un solo testículo es 100% funcional. Entonces, un hombre, bueno, es mi concepción y pues respeto al que piense de manera diferente, no es más hombre porque tenga 2 testículos y tenga un pene grande. Eso es algo tan errado como decir que la Tierra es plana. Pero hay hombres que piensan eso, que su masculinidad, su virilidad está basada en eso. Pero eso no tiene nada que ver, chicos. Entonces el testículo, como es un órgano retroperitoneal, él desciende. ¿Y cómo se llama toda esta estructura? Todo esto que vemos aquí. ¿Cómo se llama eso, chicos? Eso es del libro. ¿Cómo? No. El canal inguinal, profe. El canal inguinal. Entonces ese canal inguinal va a estar conformado por las fascias de los músculos. Este primero que señalo, ¿cuál es? El oblicuo externo. Este. El interno. Y este. El transverso. El transverso. Entonces estas fascias me van a formar el canal inguinal, que en la parte inferior a él tengo el ligamento inguinal y voy a tener 2 orificios. Un orificio externo y un orificio interno, que va a ser por acá. ¿Listo? Entonces cuando el testículo desciende, pues él va a pasar por aquí. Entonces, ¿qué estructuras yo voy a encontrar desde la más profunda hasta la más superficial? Entonces aquí tengo la fascia transversa, que es esta que tengo aquí, que corresponde a la fascia espermática interna y tiene que ver con el anillo inguinal profundo. Luego él va a descender y me voy a encontrar aquí con
la túnica o fascia espermática externa, que corresponde a la fascia del músculo oblicuo externo. Entonces aquí ya vemos, este es un corte transversal. El testículo o los testículos están dentro de una bolsa que se llama la bolsa escrotal. Entonces la parte externa es el escroto donde está la piel y vamos a ir desde la parte más interna hacia la externa, que eso corresponden a las túnicas o a las capas del testículo. Entonces la más interna, que corresponde a la túnica propia del testículo, es la túnica blanca o la túnica albugínea. Luego voy a tener una túnica que corresponde a la túnica vaginal, que sería esta, que corresponde a peritoneo. Entonces recuerden que el peritoneo tiene dos partes, una visceral que va al órgano y una parietal que va hacia afuera. Entonces ella va a generar un espacio. Luego tengo la túnica espermática interna, que corresponde a la fascia del músculo transverso, que es el más profundo. Luego tengo la fascia cremastérica, donde tengo el músculo cremaster, que corresponde al músculo oblicuo interno, por eso hablamos de reflejo cremastérico. Tenemos la fascia espermática externa o túnica espermática externa, que corresponde al músculo oblicuo externo. Luego tendría la túnica dartos, que es la que le da la característica rugosa al escroto. Y por último tendríamos la piel, que en su conjunto sería el escroto. Entre la lámina parietal y visceral de la túnica vaginal, como eso es peritoneo, allí se puede acumular líquido y a eso se le llama un hidrocele. Entonces ya aquí hacemos un corte sagital y tenemos la estructura interna del testículo. Entonces el testículo va a ser el punto donde vamos a tener la espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides, que se forman en unos lóbulos que en la medida que van madurando se van haciendo, se proyectan hacia una red que se llama la red tetis, la red del testículo. ¿Qué sería esta? Y su proceso de maduración se va en unos conductillos que se llaman deferentes para, perdón, al momento de estar listos, esta estructura se llama el epidídimo, que presenta un cuerpo, una cabeza, un cuerpo y una cola. Entonces cuando ya está maduro, está listo para salir y por el estímulo, la cola del epidídimo se convierte en conducto deferente y ya asciende para mezclarse con los diferentes fluidos presentes en la próstata, y a la mezcla de ellos se le llama semen, y que salen eyectados a través de la uretra. Entonces aquí tenemos la vía espermática. Entonces recuerde que hablábamos que tenemos los uréteres que se ubican laterales al conducto deferente. ¿Y el conducto deferente es la continuación de qué? ¿De la cola? De la cola del epidídimo. Aquí tenemos la ampolla del conducto deferente, que es esta misma. Tenemos la glándula seminal, el conducto eyaculador, y esta sería pues la próstata. Entonces todo eso por estímulo se mezcla y es lo que se conoce con el nombre de semen. Entonces aquí tenemos algo que ya habíamos visto,
las diferentes porciones de la próstata en relación con las estructuras internas y lo que va a generar la relación del semen con su posterior eyaculación. A nivel de la próstata se puede presentar una hipertrofia prostática. Esa hipertrofia puede generar una alteración en el nivel de diuresis, o sea, la capacidad de orinar, y está asociada a una hipertrofia del lobo medio de la próstata. Entonces, por eso uno de los signos que inicialmente se tienen es ese, la dificultad para orinar. Bueno, ¿quién irriga el sistema genital masculino? Entonces hablamos de que hay dos vasos sanguíneos, tanto venas como arterias, que se llaman las gonadales. En el caso de los hombres serían las testiculares. Las arterias testiculares, recuerden que son ramas de la aorta. Aquí tenemos la derecha, aquí tenemos la izquierda. Y las venas testiculares, entonces la derecha desemboca en la vena cava inferior y la izquierda desemboca en la vena renal izquierda. Ellos van a formar un paquete que se llama el funículo cordón espermático. Por allí va a pasar el conducto deferente, que es la continuación, que sería este, que es la continuación de la cola del epidídimo, y va a pasar las venas testiculares y la arteria testicular. En la parte superior del testículo hay un plexo venoso que se llama pampiniforme, y ese plexo venoso se puede dilatar, y cuando se dilata a una dilatación de una vena se le llama varice. Entonces aquí se presenta el varicocele, y algunos hablan que está asociado a la limitación que tiene la vena renal por su tamaño para evacuar. Una pregunta. Dime. Si se dilata una vena de gran calibre, ¿también se llama varice? Sí, varice. Gracias. Porque aneurisma es a nivel de las arterias y en las venas se llama varice. Entonces, como la vena renal izquierda es más pequeña, entonces parece que el flujo que se está retornando no es el adecuado y presenta ese tipo de dilatación. Entonces aquí tenemos que el resto de estructuras, pues como hemos visto previamente, dependen de la irrigación de ramas que provienen de la arteria ilíaca interna. ¿Quién inerva el aparato reproductor masculino? Bueno, desde el punto de vista del sistema simpático, entonces vienen de la cadena simpática, de los segmentos torácicos y lumbares. Y a nivel parasimpático, entonces tendríamos de los segmentos sacros. Entonces, el pene va a presentar un nervio que se llama el nervio dorsal del pene, que es una rama del plexo sacro. Entonces, él es el responsable de la parte sensitiva que se tiene en el dorso del mismo. Entonces, si se presenta una lesión a nivel del plexo sacro, pues puede afectar la sensibilidad aquí. Y también hay una rama que viene del nervio del plexo lumbar, que se llama el nervio genitofemoral, que va a ir hasta la región del escroto. Entonces, cuando se hace una palpación suave a nivel del escroto, el testículo se contrae, y a eso se le llama el reflejo cremastérico. Entonces, usted puede evaluar si hay un daño a nivel del plexo lumbar haciendo una caricia suave sobre la cara medial del muslo en la parte superior o directamente en el testículo. Entonces, desde el punto de vista parasimpático, la erección y el llenado de los cuerpos cavernosos
lo hace el sistema parasimpático, por entonces se dice jocosamente parasimpático para, y el simpático permite la eyaculación y por ende la disminución del llenado de los cuerpos cavernosos y por ende pues no hay erección. ¿Listo, chicos? Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos un corte sagital de la pelvis masculina. Entonces vamos a ver las fascias. Entonces la fascia profunda del pene, que es esta. La fascia espermática, que la vimos aquí. La túnica blanca o la túnica albuginea, que también está en el testículo, que es la túnica propia del pene. Bueno, túnica propia del testículo, y no aquí porque le dicen del pene, sí, también está en el testículo. Entonces aquí tenemos el epidídimo. Las vías deferentes. El escroto. Y la red tetis. Entonces la fascia profunda. El músculo bulbo esponjoso, el esfínter anal externo, el músculo isquiocavernoso, el músculo superficial transverso del perineo, el orificio externo de la uretra, el cuerpo del pene, el bulbo del pene, cuerpos cavernosos que son laterales y superiores, cuerpo esponjoso. Pero chicos, paro de... Tenemos el glande del pene, la fosa isquioanal, el remanente de un prepucio que ha sido circuncidado, el cordón espermático, que recuerden que el cordón espermático es la estructura que alberga el conducto deferente, las venas testiculares y la arteria testicular. O sea, no es una sola estructura, es el conjunto de 3 estructuras. Listo, chicos. Bueno, entonces creo que